Bienvenidos, bienvenidas a nuestros estimados y estimadas oyentes. Estoy contento esta mañana porque vamos a dar comienzo a esta nueva sección que con mucho gusto he decidido titular Con mente de principiante. Y te quiero contar, mi querida Virginia, antes de presentarte, de darte paso, que mente de principiante es un término que a mí me gusta mucho y proviene de la psicología contemplativa y hace referencia a esa actitud que muchas veces perdemos y que suele estar tan presente en los niños y en las niñas, que tiene que ver con acercarnos a lo nuevo, acercarnos a las cosas como si siempre fueran nuevas, con detalle, con atención, con curiosidad. Tal es así que tengo muchas ganas de acercarme a algo nuevo, o al menos profundizarlo contigo, como es, bueno, pues estimo estos dos grandes temas en los que yo pienso que te has especializado. El primero, bueno, con el que hemos dado nombre, ¿verdad?, a esta sesión, que es desafiar los estereotipos de género en la infancia. Y por supuesto el tema de el consentimiento y el decir no en un sentido amplio, que creo que también pues forma parte de uno de los pilares, ¿no?, de tu pensamiento. Entonces, bueno, estoy muy contento de estar aquí con mente de principiante para acercarme a tu pensamiento y profundizar en ello, ¿no? Bueno, querida Virginia, ¿cómo llegas? ¿Cómo estás? ¿Cómo inicias el día en esta mañana desde Irlanda? Pues bien, mañana de miércoles de madre de 2 niños, así que pues caos de desayuno, todo el mundo al cole, vuelta y trabajar un poco, y ahora pues encantada de tener esta charla. Bueno, suenas contenta, animada. Cuéntanos un poquito dónde te encuentras geográficamente, ¿no? Y por eso el motivo de no tenerte aquí conmigo en consulta, en casa, en persona. ¿Dónde estás? Cuéntanos. Pues vivo en Irlanda del Norte, en Helens Bay, que es como un pueblito que está al lado de la playa, pero bueno, en Irlanda del Norte, y llevo aquí 10 años. Bueno, ¿qué tal la temperatura en estos días por allí? Pues mira, ahora, bien. Pues que la cosa de Irlanda es que pues ahora hace bueno, dentro de 20 minutos lloverá, luego frío, así que... Pero bueno, en general mal. La temperatura en Irlanda en general, pues mal. Pero, pero he de decir que no se... O sea, que la felicidad cuando hace bueno aquí no se puede comparar con en España. Yo creo que en España lo damos por hecho. Tienes un buen verano y punto. Aquí los días que hace bueno, la felicidad, parece que todo el mundo está viviendo en una comedia romántica, todo el mundo está de buen humor, todo el país Ah, huele a barbacoa, así que al menos tenemos eso. muy bien. Bueno, mientras te escucho, me estoy acordando uno de los principales motivos, ¿no?, y por los que me alegra compartir contigo esta videoconferencia, es que nosotros nos conocimos precisamente en Irlanda en el año 99. En aquel entonces, creo recordar, ¿no?, tú tenías 12 años, 13, yo contaba con unos 16. Y me acuerdo que algo que me llamó poderosamente la atención cuando nos conocimos eh, fue el hecho de que realmente
fin, pues, a una relativa temprana edad, ¿no? Pues con 12 años, yo te percibía como, oye, como una joven muy, muy inteligente, ¿no? Llamaba mucho la atención tu capacidad verbal, tu gusto por la conversación, hablar de ti misma, compartirte. Y yo recuerdo que me causó aquello, pues hombre, cierta fascinación, porque con 16 años me juntaba con los chicos o las personas de mi edad, ¿no? Pues de chicos de también, no sé, en la adolescencia también como que las edades determinan más, ¿no? Y de repente, pues recuerdo que algunos amigos me preguntaban, oye, ¿por qué vas tanto con esa niña pequeña, ¿no? ¿Qué pasa que no disfrutas con nosotros? ¿Falta algo aquí? Y bueno, para mí era algo curioso y inhabitual, pero disfrutaba mucho de, bueno, de esos días. Hablar contigo me era más estimulante pues que con otros chicos de mi edad. Y, y bueno, creo que esa es una de las características de, bueno, algo que te caracteriza mucho, ¿no? El gusto por conversar, por comunicarte. Y bueno, como breve presentación, yo voy a partir de lo que sé de ti a nivel lo que es tu identidad laboral, de tu identidad personal. Voy a ir contando algunas pequeñas cosas, como ves, pero se me fue la imagen aquí. Entonces, bueno, Virginia, quiero reconocerte, o sea, quiero conocerte de nuevo. Entonces parto de que tenemos, veo en tu página web que tú planteas, Virginia Méndez es formadora, consultora, oradora, ¿sí? Tenemos, hay varios libros, ¿no? Hay 4 libros. Yo entiendo que hay 2 de ellos que son mucho más representativos o que tienen una potencia grande en cuanto a tu pensamiento, ¿no? El primero es ese, me gustaría que me ayudes a pronunciarlo, ¿no? El Childhood Unlimited, ¿no? Pues, Bien dicho, más o menos, muy bien. sí. Y el subtítulo es Beyond the Gender Bias. Estas palabras, estos términos me parecen geniales, ¿no? Más allá de Gender Bias. Bias entiendo que lo traducimos eh, como bueno, sesgos, ¿no? Distorsiones. ¿Tú cómo lo traduces? Cuéntame un poco de eso. Pues la verdad es que casi todo mi trabajo pasa en inglés, o sea que, pero sí, cuando lo tengo que traducir en español diría eso, más allá de los sesgos de género o más allá de los estereotipos de género, sí, o sea, creo que es el libro efectivamente con el que más representa pues, mi pensamiento y lo que creo. Y es el más, bueno, los otros 2 son más para niños y el otro es para educadores. Y yo solo estaba encargada de una de las partes. Es un libro en el que participan un montón de educadores y de formadores. Pero este libro efectivamente es sobre cómo vamos, cómo podemos entender la paternidad y sobre todo la infancia teniendo una perspectiva intencional de género. O sea, cuando miramos la infancia y decimos, bueno, vamos a ver qué está pasando cuando le ponemos una óptica de género, pues, y cómo podemos ir sobre todo, cómo equipamos a los padres o a los educadores para ir más allá de esos sesgos que están tan presentes en la sociedad. Entiendo. Entonces, por un lado partimos de que Virginia, oradora pública, formadora, consultora, eh, madre, y el desafiar estos estereotipos, ¿no? El tratar de dar vuelta a ciertas creencias, a ciertos esquemas, ¿no? Cognitivos y afectivos fuertemente arraigados. Entiendo que esta es una de tus misiones, de tus propósitos. ¿Es así? Efectivamente. De hecho, casi todo lo que, o sea, mis amigos, cuando tengo una amiga que me describió un día como mi trabajo como feminista profesional,
que creo que es el mejor título del mundo. Así que cuando alguien me pregunta qué soy, digo eso. Y es verdad que todo lo que hago, todas las cosas que has comentado, pues de consultoría, o cuando voy a empresas o a colegios o en communities a hacer, pues eso, consultoría o formaciones, para mí siempre hay un elemento de todo esto empieza muy pronto. O sea, no podemos mirar a un problema, no podemos, bueno, podemos, pero me refiero a hablar de feminismo, para mí es empezar desde el principio y tener ese entendimiento de todas estas diferencias de trato, de expectativas, de en quiénes nos convertimos, empiezan, empiezan en la infancia. Entonces, pues aunque tú no seas padre, tú has sido un niño, incluso ese ejercicio de introspección de cómo me afecta a mí haberme formado como persona cuando ya desde la infancia ha habido tanto peso en mi género. Entiendo bien. Y antes de profundizar en ello, quisiera preguntarte, aunque no estás obligada a contestar, ¿qué hay en tu historia personal, qué hay en tu biografía que, que hace que estés tan sensibilizada en esta misión? ¿Por qué tiene tanto valor para ti? No sé, ¿te viene algo a la cabeza? Pues, a ver, yo soy de esas personas que odiaban la palabra feminismo y yo nunca jamás me hubiera considerado a mí mi feminista, nunca, porque yo no era víctima de nadie y pues eso se solucionaba estudiando y bueno, no podemos recrearnos en la historia, ahora tenemos los mismos accesos y bla, 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 bla. Y siempre he sido una persona, y yo quizás solo recuerdas porque es de siempre, que he peleado mucho, he discutido mucho, he sido muy de defender lo que yo creo, pero para mí eran dos cosas diferentes, digamos, eso y el feminismo eran dos cosas diferentes. Y me acuerdo que un día mi suegro, estábamos discutiendo por algo y él me dijo, Virginia, claro que eres feminista, todas las personas decentes lo son, y yo me enfadé mucho. Y entonces dije, bueno, pues voy a estudiar para enseñarle que él no tiene razón, le voy a demostrar por qué él no tiene razón. Y entonces empecé a hacer un poco más de búsqueda más intensiva, intentando ver las partes del feminismo que era para, ¡ah! No, esto no. Y lo que me encontré fue mucho, pues esto sí. Entonces, bueno, pues supongo que empecé una época en el que era, bueno, soy feminista, pero no creo en esto, en esto y esto, pero no de esas, no de esas, de estas otras. Y el problema es que, bueno, el problema, yo creo que la cuestión de esto es que cuanto más sabes, más te importa. Y cuanto más te importa, más quieres saber. Y entonces entras como en un círculo, digamos, virtuoso de enfado y conocimiento y exploración. Entonces, creo que es un poco como cuando te encienden una luz y de repente ya no puedes ver las cosas de la misma manera. Es como, esto siempre ha estado así. Y, y la cosa supongo que cambió más hacia dónde, o sea, hacia todo lo de la infancia fue mi propia maternidad. Cuando me quedé embarazada de mi hijo, Ajá. escribí el primer libro, que bueno, luego lo terminé de publicar después de que naciera Nora, porque esos años son todos muy intensos. Pero escribí un libro porque quería tener algún tipo de herramienta para decirles, en plan, no dejéis que os traten diferentes, ¿no? Estimular ese pensamiento crítico de, oye, ¿por qué dejamos que pasen esto a los niños pero no a las niñas? Y yo pensé que ese iba a ser el camino, yo pensé que iba a ser autora infantil, yo siempre he querido escribir, pero bueno, Ajá. luego empecé a hacer también charlas, la gente me estaba preguntando que si fuera, y una de las charlas que hice para el Festival de los Derechos Humanos fue precisamente sobre cómo educamos cuando hay estereotipos de género, y empecé a mirar pues los libros que leemos, las películas, la ropa, los juguetes Ajá. y me di cuenta de que ahí había muchísimo que rascar y bueno, empecé a trabajar con mi propuesta editorial y me contrataron, me dieron un contrato editorial, así que escribí el libro muy emocionada. Ajá. Bueno, suenas orgullosa
cuando hablas de eso. Claro, estoy. Dijiste, cuanto más sabes, más te importa. No dejéis que os traten diferente. Me gusta. ¿Cuál es el daño, en tu opinión? Es decir, ¿cuál es el daño que sufrimos o que sufre un niño que luego es un adulto? No sé si me gustaría mucho que, no sé, escuchar algunos ejemplos. Eh, Ayúdame a pensar en cómo afecta a la identidad personal, a la autoestima, eh, el ser tratado, ¿no? Como tú dices, diferente a partir de estos estereotipos. Ayúdame a entender un poco más. Pues mira, en el libro, cuando estaba lidiando con eso, lo separé en 3 capítulos diferentes. Uno es cómo afecta a los niños, cómo afecta a las niñas y cómo afecta también al colectivo no binario y trans. Ajá. Entonces, en cualquier caso, todos, cada uno de nosotros, estamos perdiendo, o sea, en la manera en la que se nos limita. Pero, por ejemplo, hablando de ti, ¿no? Vamos a hablar de ti como un hombre que ha sido un niño. Pues si piensas en la representación, la sobre representación que habéis tenido los chicos creciendo, o sea, creo que hay un elemento de estar sobre representados en la sociedad, pues en los libros que leéis, en lo que entendéis que es universal, en el tipo de literatura, historia, en las series. Ese tipo de sobre representación hace que tengáis una idea del mundo bastante más centrada en vosotros mismos, que de primeras dificulta bastante la empatía. O sea, cuando te están pidiendo que entiendas al 50% de la población, pero no tienes recursos para entenderlos porque sus historias no te las han contado, y porque cuando te las han contado muy sesgadas. Muchas veces las historias que oímos de mujeres ni siquiera son historias contadas por mujeres, son historias que los hombres nos cuentan de cómo ellos creen que son las mujeres. O sea, hay una presencia, hay una visión muy masculinizada de la sociedad y de la vida. Pero aparte de eso, dentro de esas historias que contamos también hay unos, digamos, arquetipos de hombres. O sea, os dicen qué tipo de hombres son los que están más celebrados, ¿no? Hay una idea muy clara de siempre es el superhéroe el que salva el día, el chico en la película que es el héroe, ¿qué tal? O sea, hay una idea, hay una presión de los hombres para solucionar cosas, ¿no? Un estoicismo, se celebra mucho esa idea de los hombres no lloran, ¿no? Pues hay que hacer, o sea, no tenemos unos modelos públicos que se celebren de vulnerabilidad masculina. Y desde muy pequeños a los chicos, y eso son cosas que yo a veces cuando las digo, bueno, seguro que es que esto está súper pasado de moda, pero la realidad es que no, porque yo lo veo con mi hijo. Eso, pero bueno, ¿cómo vas a llorar si ya eres un niño muy mayor? Los niños no lloran, y yo, ¡uf! O pues eso, es esa celebración por el ganar, no por el intentarlo, por el ser el mejor, un exceso de competitividad. Los juegos que se le dan a los niños son muy diferentes que los que se le dan a las niñas. Son juegos que no fomentan tanto una inteligencia emocional, pero tampoco verbal. O sea, son juegos pues muy de deporte, ¿cómo se llama en español? Spatial awareness, o sea, de entender los espacios, la manera en la que se les habla, que se les toca, el tipo de palabras que usamos y las expectativas que tenemos para ellos. Entonces, cuando tú a una persona le haces ese tipo de amputación emocional que se le hace a los niños y a los chicos, entendiendo que toda la esfera emocional es de las chicas y todo lo que es de las chicas y es femenino es peor, estamos o sea, no les estamos dando herramientas que son fundamentales para su futuro. Entonces, no es solo que todo eso tenga un impacto en las mujeres, que lo tienen. O sea, me refiero a muchas de las cosas que pasan, pues de violencia machista y de microagresiones. O sea, hay una repercusión muy directa de todo eso hacia las mujeres, pero también hacia los hombres. O sea,
ha salido un estudio en el Reino Unido y, bueno, eso será muy parecido en casi todos sitios, que los hombres no tienen amistades con las que puedan hablar de temas como la salud o el dinero. O sea, podemos tener amigos de me voy al bar, me echo unas risas, echamos una pachanga de fútbol, lo que sea, pero no les damos espacios ni les damos herramientas para que tengan esas conversaciones que son importantes. Les decimos que pedir ayuda no es bueno y que tienen que ser autosuficientes. Entiendo. Y tenemos casos de suicidio, o sea, me refiero, el suicidio es la mayor causa de muerte en casi todos los países para hombres menores de 45 años. O sea, esto que estamos generando es un problema muy grave y esto empieza desde muy pronto. O sea, estamos limitando y estamos poniendo trabas a una humanidad completa para la mitad de la población. Ajá. Entiendo bien. Me gusta. Eh, para asegurarme de entenderte, eh, te voy contando también lo que va despertando en mí. Por un lado, en cuanto a los chicos, ¿no? En cuanto a eh, ese condicionamiento asociado a, ¿no? a estos estereotipos de género, por un lado tenemos eh, la tendencia a que el hombre, ¿no? Según tu criterio, esté claramente sobre representado en ciertos lugares, ¿no? Digamos, como tú dices, el héroe, eh, el que compite, el que tiene ciertos roles asociados A mí, o sea, no es mi criterio, me refiero cuando analizas la presencia de hombres, o sea, de figuras masculinas en libros infantiles, pero también en libros tal, o en películas, o en la manera en la que se hablan en las noticias, o sea, no es Virginia hoy se ha levantado y ha pensado, sino que me refiero, hay una sobrerepresentación masculina en todos los medios públicos y en todas las, pues eso, en libros, en este tipo de cosas, eso es así. O sea, eso lo dicen todos los datos. O sea, de nuevo, todos vivimos en una sociedad en la que vemos muchos más hombres que mujeres, en las que les vemos haciendo cosas mucho más que a las mujeres de una manera completamente desproporcional a las estadísticas de quiénes somos. entiendo. Entonces, siguiendo tu descripción, tendríamos, por un lado, esa tendencia, ¿no? a representar a los hombres en esos lugares, ¿no? claramente acentuados en esos lugares. El aspecto relativo a la propia afectividad, ¿no? Es decir, dices el estoicismo, bueno, el hombre que no debe llorar, el hombre cuya vulnerabilidad no debe ser manifestada y, y que a nivel de expresión emocional, bueno, todo lo que sea mostrarse necesitado, mostrarse frágil, mostrarse conmovido. Entiendo que claramente planteas que, bueno, pues que a causa de estas diferencias de género, claramente se promueven unas conductas, se promueven unas expresiones afectivas, cómo se refrenan o invalidan otras, ¿no? Y que claramente te parece que hay un daño ahí, ¿no? Me gusta, la verdad que me viene a la mente cuando en psicoterapia y en salud mental se estudia fuertemente lo que es el entorno invalidante, ¿no? Bueno, pues una familia, un grupo primario, un entorno escolar bueno, que de algún modo pues promueve unas conductas, refrena otras. Y me viene a la mente cuando cuando un entorno se vuelve claramente invalidante hacia alguien y cómo la persona, pues bueno, empieza eh, a dejar de lado aspectos esenciales de sí mismo o aspectos valiosos, ¿no? Que podría desarrollar o enriquecer su vida. Y cómo se ve, entre comillas, bueno, obligado, condicionado a, a acentuar otros, ¿no? Es decir, un poco me trae esto a la cabeza. Te sigo, me gusta. Cuéntame hablemos un poco de las niñas, ¿no? Tú decías que hay en el libro tres, bueno, planteas un poquito los niños, un poquito las niñas. El colectivo no binario y trans. Pues para las niñas,
pues de nuevo, o sea, desde el momento en que nacen, de hecho es muy interesante porque sabemos que desde que se hacen las ecografías y sabemos si es pues el sexo del bebé, ya empezamos a hablar de ellos de manera diferente. Decimos, va a ser un gran futbolista, o madre mía, qué temperamental esta chica, va a ser dramática. Es como, entendemos los llantos de los niños de manera diferente, o decoramos la habitación diferente, les damos juguetes diferentes. Una cosa muy llamativa para mí en el caso de las niñas, y pasa desde que salen del hospital con esas diademas, con las flores, o sea, priorizamos la estética de las niñas por encima de su confort. O sea, las niñas las vestimos y les decimos de miles de maneras verbales y no verbales que la belleza es el mayor activo que tienen y que es por lo que más se les va a reconocer. O sea, las chicas, la ropa de las chicas no es igualmente cómoda, no tienen bolsillos, no les damos zapatos que les animen o que les faciliten hacer determinados tipos de deporte, y las constantemente celebramos por esa belleza. ¡Ay, qué guapa, qué guapa, qué guapa! Constantemente. De manera que hay un proceso también en el que, o sea, hay un mensaje muy claro de, ser guapa es lo más importante, nadie, o sea, esto es lo que la gente me repite constantemente, y B, no es interiorizado. O sea, hacemos o sea, depende que yo sea guapa o que yo no sea guapa, que yo me sienta guapa o que no me sienta guapa, que es lo más importante del mundo, depende de cómo me ven los demás. De manera que también hay un daño a la autoestima y a esa capacidad de poder entender quiénes somos de manera interna enorme. O sea, yo escribí un artículo precisamente sobre eso para un periódico aquí en el Reino Unido, que me hizo muchas gracias los comentarios, y era de, por favor, dejad de llamar guapa a mi hija, porque el problema es que ¿qué pasa cuando inevitablemente se lo quitemos? O sea, la manera en la que la belleza de las mujeres se representa cambia. O sea, pues yo tengo 37 años y he vivido cuando se llevaba mujeres súper delgadas, luego se han llevado atléticas, luego se ha llevado como Kim Kardashian, como las muy curvilíneas. Las mujeres siempre están pues o muy gordas o muy delgadas, o muy blancas o demasiado morenas, demasiado masculinizadas, aburridas. O sea, el problema es que lo que consideramos la belleza de la mujer está constantemente cambiando. Entonces, si desde pequeñas nos dicen que lo más importante es ser guapa y luego nos dicen, pero no hay un criterio real y siempre vas a, no sé hablar español, y siempre te vas a quedar corta en base a lo que la sociedad espera de ti. ¿Qué hacemos cuando no hemos creado esa autoestima en la que mi definición de belleza es mía? O sea, yo me siento guapa, me consideres tú guapa o no me consideres guapa. Y sobre todo en sociedades en las que las mujeres hablan constantemente mal de sí mismas. O sea, creo que hemos crecido todos en una sociedad en la que nuestras madres hablaban mal de sí mismas, la vecina, todo el mundo, ¡ay, a ver si me pongo a dieta! ¡Uy, estoy fatal! No me saques fotos, que salgo horrible. O sea, la autoestima de las niñas empieza a ser diferente desde muy pequeñas. Hay estudios que hablan que desde los 6 años las niñas empiezan a entender que a lo mejor son menos inteligentes que los chicos. ¿Por qué? De nuevo, toda esa sobrerepresentación. O sea, cuando yo enciendo la tele y me enseñáis solo deportes de hombres, yo entiendo que es que a lo mejor es deportes para hombres. Cuando miro la tele y toda la gente que me estáis enseñando son hombres y el que es el líder siempre es el hombre y en los libros que me lees es sobre hombres, pues yo entiendo que a lo mejor mi papel en esta sociedad es un papel un poco de pues la mejor amiga, la novia, sobre todo cuando a nosotras siempre se nos celebra por cosas que tienen que ver con los cuidados o con el amor romántico. Pues de nuevo, en los libros que leemos, en las canciones, siempre es mamá, 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 o la profesora, o eso, o la mujer que se casa y la novia y está muy feliz. O sea, nos hacen unas representaciones de nosotras mismas muy limitadas a la celebración de los cuidados hacia otras personas, ya sean, pues eso, profesores o madres, o
hacia el amor romántico o a la belleza. O sea, tenemos una experiencia de lo que es ser mujer y ser niña aspirando a ser mujer muy limitada y muy poco centradas en nosotros mismos como protagonistas de nuestra propia vida. Entiendo, Virginia. Bien, me gusta, la verdad que mientras te escucho me pasan por la cabeza muchas cosas, ¿no? Por un lado, observo cómo mi mente, ¿no? Quizá dentro de mis esquemas mentales, creo que tengo como mucho más disponible, bueno, por mi propio desarrollo, por mi profesión, el pensar más en términos eh, ¿no? de esos entornos, de qué manera educadores, padres, familia, entornos validan o invalidan según que ciertas cosas. Eh, pero al escucharte me gusta, estoy en mi mente matizando más, ¿no? ¿Qué duda cabe de que, por ejemplo, antes yo decía, entonces Virginia, según tu criterio, ¿no? Me interrumpiste, no, según mi criterio no. Es decir, que el papel del hombre está claramente sobre representado, eso no es mi criterio, esa es una verdad universal que ninguno podemos cuestionar, ¿no? Indudablemente. Y entiendo, la verdad que aunque pueda, yo no sé las personas que nos puedan estar escuchando en qué medida se estén sorprendiendo o no, pero aunque pueda resultar evidente, estoy como tomando más conciencia del, coño, es verdad, ¿no? Cómo con la mujer priorizamos la estética por encima ¿no? de otras cosas, el aspecto de la belleza, el aspecto de la madre, la mujer, en fin, las características femeninas asociadas al cuidado, asociadas al cuidar del otro, asociadas al... Entiendo bien. Tengo una pregunta. Vale, perdón. No, lo que quiero decir es que lo que me llama a mí la atención de todo esto, no me llama la atención, lo que para mí fue como obvio, en plan, claro, y de nuevo, cuando o sea, yo hablo de ciertas cosas, pero hay un montón de horas y hay un montón de estudios detrás que que para mí esto es importante porque muchas veces la gente es como, bueno, esa es tu opinión, es como, no, esa no es mi opinión, estos son los hechos. Otra cosa es que pues a ti no te interese o no los quieras investigar o lo que sea, pero todo esto lo puedes ver. El problema es que muchas veces hablamos de cosas como naturales. Cuando hablas de este tema, la gente enseguida es como, pero es que somos naturalmente muy diferentes, ¿no? Naturalmente. Y de nuevo, no es casualidad que el primer capítulo de mi libro hable precisamente de la neuroplasticidad y de todos los estudios que hay ahora sobre, obviamente, nuestros cerebros son plásticos y nuestras experiencias forman la manera en la que nuestros cerebros se desarrollan. Entonces, cuando tratas de manera tan diferente a los niños y a las niñas desde el momento que nacen, obviamente se van a convertir en personas diferentes. Hay una neurocientífica que ha escrito un libro que se llama The Gender Brain, se llama Dr. Gina Rippon, y ella ha hecho mucha parte de su carrera está dedicada precisamente al estudio, a la imagen plástica del cerebro. Y habla de que todo eso que nos han contado de los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, todas esas historias de es que las mujeres hacen tal y cual, habla de que primero las diferencias no son tan grandes cuando las analizas con una visión realmente científica, pero que aunque las que son más grandes son respuestas a cosas. No podemos ver una imagen de dos personas adultas y decir, esto prueba que las mujeres son así. O sea, tendremos que ir hacia la base y decir, esto lo que prueba es que de dónde vienen esas diferencias, o sea, de esos cerebros que son tan parecidos, de esas experiencias que son tan parecidas, cómo hemos llegado a estas diferencias. Y cuando lo ves es muy obvio, o sea, cuando ves la manera en la que está tan presente en absolutamente todo, o sea, no hay ningún tema en el que digas, no, aquí justo a todos se nos tratan igual, no, aquí el género no pinta nada. O sea, tenemos una sociedad en la que el género forma tan parte en las personas en las que nos convertimos, porque está tan presente en la manera en la que la sociedad nos trata, que esas diferencias se convierten en obvias. En plan, claro que hemos llegado hasta aquí.
Entonces, muchas veces yo creo que nos lanzamos a, bueno, es que es natural, ¿no? Es que las mujeres son mejores en los cuidados. Las mujeres, bueno, que nos debe gustar, ¿qué vamos a hacer? Es natural. Entonces, cuando asumimos como natural algo y lo llamamos femenino, es que las mujeres, el cuidado es femenino, todas esas cosas que son femeninas, y no hacemos el ejercicio de ver, bueno, es que a las niñas se les dan muñecas desde que nacen. Es que a las niñas los roles que se les dan desde pequeñas son de gente que hace cuidados. Es que a las niñas y a los niños normalmente están cuidados por mujeres. Entonces ellos entienden, bueno, pues replico lo que veo. O sea, la sociedad a la que les damos se les celebra por eso. A los chicos muchas veces, no, no juegues con las muñecas que son de niñas. O sea, cuando tenemos unas reglas y unas estructuras tan obvias respecto a lo que es femenino y lo que es masculino, luego lo llamamos natural y nos quedamos tan a gusto. Pero a lo mejor hay un ejercicio de volver al principio. Entiendo. Y antes de conocer cuál sería la propuesta, ¿no? O qué líneas directrices propones que podrían orientar mejor, al final, cuál es el modelo de Virginia en última instancia de, vale, ok, estamos deconstruyendo estos estereotipos, estamos entendiendo los condicionamientos, pensaremos luego en tu propuesta. Quiero preguntarte algo que es, eh, desde tu sentir y desde tu investigación, ¿qué aspectos podrían ser connaturalmente diferentes? Es decir, entiendo bien que entiendo que planteas, oye, aunque un varón, aunque un hombre pueda recibir, por ejemplo, desde su entorno inmediato y desde la sociedad en la que crece, pues un condicionamiento, por ejemplo, hacia no hablar de su intimidad o ser receloso a la hora de compartir sobre su mundo interno o sobre los aspectos que experimenta en su interior como vulnerables o frágiles. Es decir, eh, ¿te parece que hay aspectos en donde eh, hombre y mujer hay diferencias connaturales? Es decir, puede ser que un cerebro femenino dentro de su constitución tenga connaturalmente una mayor disposición o un mayor talento para algunas cosas. Eh, ¿Qué te trae a la cabeza esa pregunta, no? Eh, Supongo que cada persona, o sea, me refiero, que yo soy muy poco fan de meter a la gente en cajas. O sea, yo Ajá. creo que la realidad, el cambio más importante es que las mujeres pueden tener hijos, los cuerpos y los hombres no. En la medida en la que hay un cambio biológico tan grande como el tener un ser humano dentro de ti, o sea, o la lactancia, me refiero, hay cosas asociadas con la maternidad, sobre todo con la maternidad, en la que pues sí es inevitable, o sea, no, no es tanto una cuestión de talento o no talento, sino es que Chris no puede dar de mamar a los niños y yo pude. Y el Ajá. hecho de que pude dar de mamar a los niños y de nuevo, no, la lactancia no funciona para todo el mundo, pero o el hecho de que les lleve dentro y de nuevo, hay, todo esto es que es muy complejo porque de nuevo hay familias en las que hay adopciones. ¿Qué pasa con, sabes? No, no, se necesita ese proceso biológico para tener ese nivel de apego. Entonces, bueno, yo te puedo decir que sí, que seguramente hay un nivel de apego biológico natural en determinadas cosas asociadas, pero también creo que no es necesario para tener un apego. También creo que si tuviéramos una sociedad en la que los hombres tuvieran más capacidad, bueno, ahora con las bajas de paternidad, por ejemplo, eso se está intentando fomentar mucho, pero de nuevo, si podemos fomentar ese tipo de apegos que vengan de otra manera, no, yo no soy, o sea, los hombres, la gente siempre te dice como ejemplo, ya, pero los hombres son más fuertes.
que hombres son más fuertes. O sea, sí, en general tú coges a un hombre cualquiera de la calle y a una mujer cualquiera de la calle y estadísticamente hablando, el hombre será más fuerte que la mujer. Pero mi hermana, que lleva haciendo boxeo 6 años, a lo mejor, ¿sabes? Es mucho más fuerte que mi vecino Paco. O sea, no podemos, pues eso, de los niños del colegio. Si es que el problema es que cada persona es diferente y tiene una serie de atributos y una serie de especialidades. O sea, entonces cuando metemos a la gente en cajas y decimos es que los hombres son mejores, es que son peores, es que tal, estamos limitando porque la diferencia entre el grupo hombres es muchísimo más grande que la diferencia entre el hombre medio y la mujer media. Y de nuevo con lo otro, o sea, hablamos como si todo el mundo fuera esa idea de el medio o la mediana de nuestro grupo, pero las diferencias intragrupo son enormes. Entonces, a mí me parece reduccionista y me parece que yo estoy mucho más interesada en el ejercicio de deslimitar que de preasumir. Ajá. El ejercicio de deslimitar que el de preasumir. Fíjate, Sabias, me ha sabias salido palabras. solo. Muy bien, entiendo. Se me ocurre que, naturalmente, que las grandes diferencias están en la, como tú has explicado, ¿no? En la constitución física, en lo que las diferencias físicas, hormonales, connaturales, pueden imponer, como claramente el ejemplo más evidente, ¿no? De el poder ser madre. Y entonces lo que proponemos, querida Virginia, sería, bueno, que las personas, entiendo que lo primero que podamos, independientemente del género, disfrutar de mismos derechos, libertades, oportunidades, etcétera, y al mismo tiempo que podamos, bueno, conocer a cada persona, ¿no? Y a cada niño y poder ir, bueno, pues, en fin, favoreciendo lo que nos parece que es bueno, justo, verdadero, adaptativo en sus día a día cotidianos. Y bueno, y naturalmente educar también implica, pues hombre, moldear y reorientar algunas cosas, ¿no? Naturalmente. Eh, pero bueno, no tengo ninguna duda de que el hombre que no puede hablar de sus sentimientos o la persona que por diferentes motivos se ve condicionada pues a desprenderse de ilusiones, tendencias o aptitudes porque no concuerdan ¿no? culturalmente o a nivel del grupo que le rodea con su género, entiendo que sufre mucho. Pero bueno, creo que nos pasa a todos, ¿eh? Yo no creo que haya nadie que esté libre de esto. Creo que hay un ejercicio enorme de desaprender y creo que cuando piensas y haces el ejercicio introspectivo de hasta qué punto mi género ha marcado mis experiencias vitales, quiénes son, quién creo que debo ser, qué se ha esperado de mí, qué se ha justificado de mí, qué se ha castigado. ¿Alguna reflexión propia sobre ello? Que sea algo pequeñito, algo que te parece que tú has resuelto muy bien o algo que te diste cuenta que te condicionó mucho. Eh, yo desde, bueno, yo y casi todo el mundo en mi generación, pero tuve un trastorno de la alimentación, que es muy normal tener un trastorno de la alimentación en el mundo en el que te están diciendo de nuevo que tienes que ser guapa y guapa es igual a delgada. Y, y creo que una relación, pues eso, con la comida y sobre todo con mí misma, pues complicada, pues eso, con necesitando mucho de refuerzos externos, de comparaciones con otras personas. Y creo que para mí el feminismo lo que me ha dado a nivel de autoestima Ajá. es enorme. O sea, yo ahora mismo
Yo siempre hago esta broma, bueno, a mis hijos siempre les digo lo guapísima que soy y hacemos muchas bromas al respecto, porque creo que los niños no tienen, los niños en general, no tienen esas figuras de madres que se quieren tan incondicionalmente, ¿no? Yo siempre les digo a mis hijos, en plan, es que yo creo que me va a llevar la policía, porque es que soy tan guapa que esto tiene que estar prohibido. O, madre mía, voy a ir a un museo porque es que a mis hijos les preguntas, mamá, ¿qué es? Y te dicen, una obrita de arte. Y yo, pues claro que Ajá. sí. Y yo les digo a mis hijos, pero no soy yo porque solo sea yo, o sea, esto es opcional. Tú puedes decidir hoy que, oye, que eres una obrita de arte y que hay gente que me va a ir a este vídeo y dirá, pero está pobre, ¿qué le pasa? En plan, ¿de dónde se ha sacado esto? Pues creo que tener esa capacidad y de hacerlo de manera graciosa, o sea, de hacerlo con humor. O sea, yo obviamente no os preocupéis que no creo que me vayan a llevar a ningún museo, pero, o sea, yo la capacidad de mirarme ahora al espejo y sentir esa apreciación por mi cuerpo, eh, porque es mío, no porque me han dicho que es bonito, no porque está para atraer a otros, no, o sea, no como objeto de deseo de nadie, sino como la vasija que me permite estar viva, que me permite correr, bailar, disfrutar de mi sexualidad, de mí misma, o sea, esa experiencia en la que yo existo para mí y no en relación a los demás. Y de nuevo, igual como madre, igual como esposa, o sea, el poder decir, mi amor a mi marido es un amor condicional, yo le quiero, pero me quiero más a mí. Yo a mis Claro. hijos les quiero y les adoro, pero yo soy mucho más que madre. O sea, yo me niego a definirme a mí misma solo como madre o solo como esposa o solo como madre. Esa recuperación de mí misma como carácter principal de mi propia vida y de hacerlo de manera sin ningún tipo de culpa y sin ningún tipo de vergüenza, creo que es algo que creo que es lo más vital que he resuelto. Y es algo que me encantará que mis hijos tengan. O sea, yo, y creo que parte del proceso para mí, para poder llegar a este punto, ha sido pensar qué es lo que quería para mi hija. O sea, cuando yo me imagino cómo quiero Nora que viva su vida, que yo quiero que Nora viva su vida así. O sea, quiero que Nora tenga esa capacidad de quererse y de ponerse a sí misma primero. Y es algo que es tan contraintuitivo en la sociedad en la que vivimos, sobre todo para las mujeres. O sea, está tan penalizado Ajá. que ser ese modelo para otros, eh, pues es maravilloso, sobre todo para tus hijos. Y el poder decir, bueno, puedo ser esa persona que les enseña que ser mujer no tiene que ser el eterno sacrificio, el vivir para todos los demás, el estar callada y que te digan lo bien que lo has hecho todo. O sea, puedes ocupar espacio, puedes reclamar tu propia vida y puedes ser feliz, o sea, y de manera, eh, pues ya está, sin justificar. Eh, Así que creo que sería eso. Y si alguien lo está viendo, especialmente a las mujeres, que lo intenten. O sea, que se sientan un poco incómodas pensando en plan, oye, ¿por qué Sí. me siento incómoda con esa idea? ¿Por qué me parece que esta chica es una flipada? Ajá. Porque creo que realmente nada de lo que estoy diciendo es controvertido. O sea, creo que... pero es verdad que suena un poco como, wow, ¿qué está pasando? Aprópiate de tu vida. Ocupa tu espacio. Me gusta. Así que ese sería yo creo que mi consejo. Entiendo. Recuerdo que en el budismo temprano el cuerpo es hogar de la conciencia. Y tú dices que algo muy valioso para ti fue el apropiarte de tu propio cuerpo, dijiste, como una vasija, ¿no? Como un vehículo para la vida, ¿no? Me gusta, ¿no? El cuerpo como un vehículo para la vida, el cuerpo como algo en lo que permanecer, algo de lo que apropiarse, independientemente de mirada externa, aspecto, estereotipos. Me gustan. Me gusta esa frase. Pues nada, te las regalo, las que te valgan.
entiendo muy bien. Hablemos un poco de Mica y Lolo, que es una de tus obras, eh, en fin, a las que, bueno, una de tus obras que se nota que le tienes mucho cariño, ¿no? Mica y Lolo, creo que son primos en la historia, ¿es así? Mica y Lolo son mis dos, bueno, por ahora son dos libros infantiles. El primer libro fue son libros que los pensé como libros bilingües, Ajá. están escritos en español y en inglés. Bueno, el primero está también traducido a francés, italiano y alemán. Y ahora, ¿El mismo ejemplar contiene ambas versiones? No, están por separado. no, el mismo ejemplar tiene la versión en inglés y en el otro idioma, de manera que cuando lo estás leyendo, pues los niños pueden aprender a leer el otro idioma, o pues en el caso de nuestra familia, por ejemplo, Qué bueno. pues yo se lo leo en español y Chris se lo lee en inglés, empiezan a entender cuando están leyendo, ven pues cómo se escriben diferentes palabras. Y bueno, lo gracioso es que para el Reino Unido he tenido que hacer una versión solo de inglés porque la idea del bilingüismo les molesta. Así que hay una versión solo en inglés también para el Reino Unido. Vaya. Pero el primer libro era... es un libro en el que Mica y Lolo se plantean porque les tratan diferentes y se dan cuenta, pues eso, de que cuando ella está siendo la líder de un juego la llama mandona, pero cuando es Lolo, pues nadie dice nada. Cuando ella se mancha, le dice que, pues, que sea una señorita. Cuando Lolo llora, le dicen que no llore. Y no entienden por qué, si ellos son amigos y a ellos les funciona. Y entonces su padre les dice que les dice pues que eso no debería ser y les regala un cuaderno para que empiecen a coleccionar esas historias, ¿no? Y empiecen a ser conscientes. Porque de nuevo, lo que está demostrado que más funciona con este tipo de cosas son dos cosas. Uno es los modelos que tenemos como role models, los modelos de conducta que tenemos, y el más importante, el pensamiento crítico. O sea, el enseñar a los niños a pensar, qué raro. Y la realidad es que no lo hacen. Los niños no piensan porque como están tan presente, simplemente lo absorben. Entonces, enseñar a los niños y hacerlo nosotros mismos, porque nosotros tampoco hacemos ese ejercicio, el pensar, uy, y qué cosa más rara, ¿no? Que esto para uno esté bien y para el otro no. Oye, ¿y esto de dónde? O sea, entonces, bueno, el padre, que de nuevo el hecho de que el padre tuviera una figura fundamental, que no fuera como es la madre la que tiene que solucionar el problema, sino el padre hace eso y les enseña o les invita a hacer esos pensamientos críticos, ¿no? Ajá. Y habla eso, pues al final, pues de que el padre, el abuelo, les quiere regalar un llavero y no quiere que Lolo compre la mariposa porque la mariposa es de niñas. Pero sobre todo es una invitación a los niños, primero a pensar y segundo a hablar con los adultos. O sea, cuando ellos se den cuenta de que les están tratando diferentes, que sean ellos muchas veces los que les digan a los padres, pero ¿y por qué esto sí para mí y para él no? O sea, ese superpoder que tienen los niños de tener un pensamiento crítico que no haga que los mayores se sienten defensivos. O sea, porque yo muchas veces si yo le digo a alguien, pues porque esto sí, enseguida es como una feminista loca que ya me está... Pero si lo hace un niño es diferente, porque si un niño te pregunta, ¿y por qué las mariposas son para niñas? ¿Cuál es tu respuesta? Entonces, bueno, creo que empoderar a los niños para ser parte de esta conversación desde pequeños también es muy valioso, porque muchas veces les dejamos fuera en plan, es lo que yo te diga, esto es porque sí. Entonces, bueno, para mí creo que el pensamiento crítico sobre este tema, pero también el empoderamiento de ser parte de la conversación era muy importante. Sí, ¿te parece? Deben ser parte. Ah, claro. Sí, sí, me parece que, o sea, es su vida. O sea, yo creo que los niños tienes que hacer cosa con ellos de manera apropiada a su capacidad, pero siempre incluidos en su propia vida y hablar con ellos y hacerles parte de la sociedad de la que forman parte. Bueno, ¿qué pensaste cuando me conociste en 1999? ¿Cómo era yo, mi yo adolescente? Estaba muy condicionado por los estereotipos de género. Que Bueno, eras un poco, ¿no? Me creo Axel Rose, ¿no? Eh, esto no lo vamos a poner, ¿eh? ponlo, ponlo. Ponlo, ponlo. Pues eso es todo el mundo, ¿eh? O sea, no creo que creo que todo el mundo en la adolescencia hacemos eso, o sea, presentamos una versión de nosotros mismos que es
pues eso, un teatro o una representación de la persona que nos gustaría ser. Entiendo. Pues no sé, me parece que teníamos conversaciones interesantes. O sea, creo que yo siempre me ha gustado hablar con gente que hable de cosas interesantes. Y creo que nosotros teníamos esos espacios, ¿no? Teníamos esa capacidad de, pues obviamente no eran tan profundos como podemos tener ahora, porque no estábamos tan desarrollados, pero creo que los dos teníamos... ¿Cómo que no? Hablábamos del miedo, del amor, de rupturas, de... Pero claro, pero que lo haces con la Sí, experiencia y con los recursos que tienes a esas edades. O sea, que me refiero que al final, vamos, yo personalmente considero que que tengo una capacidad de entender las cosas o de aportar o de ver las cosas con una perspectiva diferente que cuando tenía 13 años. hombre, tu esencia es la misma. Tu entusiasmo, tus expresiones faciales, tu forma de sentir y hay un sabor, una esencia constante, ¿no? Que ya estaba y que sigue aquí. Y qué bueno que siga aquí. Sí, a veces Sí, me hace pensar cuando hablo con Chris, el otro día estaba escribo todas las semanas 2 artículos y en la semana hace 2 semanas estaba escribiendo sobre nuestro matrimonio y el amor condicional y todo eso, y si me hubiera casado con él. Bueno, y una de las cosas que digo es cuando pienso en la persona con la que se casó Chris y la persona que soy ahora, he cambiado tanto. Pero Chris dice, sí, pero eres tú, ¿sabes? En plan, casi me hace creer en el concepto de alma, ¿no? En plan, hay algo más allá de lo físico y hay algo más allá de lo intelectual. Hay una esencia que incluso aunque cambies intelectualmente todos tus conceptos, incluso tus valores, o aún así hay una parte que es como esta esencia, ¿no? Existe el alma, es eso el alma, la parte que permanece en esos cambios. No sé, estoy pasando yo por una época muy de espiritualidad, de intentar entender qué espiritualidad funciona para mí. no, hombre, yo en tu caso lo que veo muy claro, o sea, la esencia personal en el sentido de algo que es natural en ti, que brota fácil, que está casi siempre disponible, que yo lo veo eso, ¿no? Lo primero en tus aptitudes, en tu gusto por conversar, en tu facilidad para revelar aspectos de tu vida personal o de tu afectividad y claramente, ¿no? En tu expresión facial, en tu sensibilidad, en el entusiasmo con el que te implicas en las cosas. Eso creo que siempre estuvo ahí, ¿no? Eh, Muchas bueno, gracias. para no agotarnos, dos cosas que te quería comentar son, la primera, ¿qué es esto que he visto ahí en tu web? Que es mentoría para C-Suite, que este término, que la verdad soy un gran desconocedor de, bueno, de la idiosincrasia de la gran empresa o de la empresa privada, pero entiendo que tiene que ver con que si das servicios a empresarios que tienen como altos cargos, ¿no? O eh, estás haciendo algo de eso ahora mismo. Estoy haciendo ahora mismo un proyecto que es en esas líneas, pero es muy, o sea, el problema es que las empresas tienen que entender por qué esto es importante, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces las empresas hacen una inversión y entonces pues me llaman, por ejemplo, a mí y entonces yo doy una charla y entonces la gente es como, ah, pues qué interesante. Se van a su casa y luego lo piensan o no lo piensan y ya está. Y muchas veces los líderes de esas organizaciones ni siquiera van a la charla porque es una charla para los de abajo, ¿no? Para que un algo que les hemos regalado. El problema es que si no entendemos primero el por qué tener una visión de género en las empresas es importante y no conseguimos hacer que sea parte del ADN de la empresa, los cambios
no van a ser tan reales. Y los cambios, la realidad es que tienen que pasar de arriba hacia abajo. O sea, es verdad que muchas veces están promovidos o deseados más desde abajo hacia arriba, que es la gente que quizás tiene más que ganar, pero cuando una empresa tiene que entender el por qué importa, ¿no? ¿Por qué importa que los materiales que estás poniendo? ¿Por qué importa que cuando mandas una oferta de trabajo lo hagas utilizando determinadas palabras? ¿Por qué tener un equipo diverso es importante? ¿Cuánto dinero te estás dejando en la mesa porque no estás valorando o porque no estás reteniendo o porque no estás sacando el mayor partido a la fuerza laboral que tienes? Entonces, si no entiendes la importancia de que tú como empresa tengas ese ángulo de género, pues, pues no vas a hacer, no te va a salir tan natural tomar las medidas. Y yo, de nuevo, he hablado antes de cuando te encienden una luz. O sea, una de mis frases favoritas es de la activista y poeta Maya Angelou, que es: cuando sabemos más, lo hacemos mejor. En plan, tú las cosas solo las puedes hacer lo bien que puedes con lo que sabes. Y luego sabes más y es como, pues ahora que sé más, pues lo hago mejor. Entonces, hay un gap, hay una brecha de conocimiento y de interés en muchísimos empresarios, sobre todo en empresarios que son hombres o que trabajan con mujeres que también están jugando, digamos, al juego de estos que siempre ha sido así. Entonces, cuando podemos entender y hacer el ejercicio de sentarnos y pensar, bueno, cómo hemos llegado hasta aquí, qué está pasando, cuál es la realidad de la empresa, qué tipo de sexismos están funcionando en la empresa y qué tipo de repercusiones tienen eso y cómo responden incluso financieramente, cuánto dinero nos está costando. Porque está demostrado que la diversidad es eficiente, es que no hay que hacer ya el business case, está hecho 100.000 veces sobre el tipo de retorno en la inversión que tiene invertir en diversidad. Que al final eso, creo que cuando tienes el tiempo y la capacidad de sentarte con ellos y escucharles y entenderles y resolver las preguntas, además son ejercicios que, o sea, creo que también está pasando, estamos viviendo en un momento en el que la gente tiene miedo de hacer preguntas porque te pueden llamar, ¿no? Que no se puede decir nada, Ajá. que ya no se puede decir nada hoy en día, que enseguida te dicen. Entonces, es verdad que muchas veces crear esos espacios seguros en los que puedes hacer una pregunta y decir, bueno, mira, es que a mí me parece que eso se nos está yendo a las manos, y alguien te dice en privado, mira, te voy a explicar por qué no. Y me voy a quedar contigo una hora explicándote por qué no hasta que tú lo entiendas y yo lo entiendo. O sea, eso es una cosa que tiene que ser un servicio pagado. O sea, yo no tengo ni la capacidad, ni la responsabilidad, ni el tiempo, ni la energía de educar a cada persona que me dice, pues es que ya, o sea, entonces creo que los líderes que tienen un compromiso con intentar entender esto de verdad, muchas veces tener una persona con la que puedas hacer preguntas, con la que puedas intentar resolver y sobre todo el entendimiento de tu empresa. Un proyecto que estoy haciendo ahora que es muy chulo, estoy, aparte de haber hablado con los líderes al principio y de entender cuál era su visión y cómo creían ellos que estaba viendo, ¿no? ¿Dónde creéis que estáis? ¿Qué creéis que está pasando? O sea, cuéntame tú de tu empresa, cómo creéis que lo estáis haciendo, cómo creéis que se siente la gente. Estas cosas pasan, estas cosas no pasan. Luego está viendo, pues eso, un trabajo de focus groups en el que me siento con gente y discutimos qué está pasando a nivel grupo, pero también conversaciones uno a uno, privadas, en las que la gente me da su experiencia. Entonces, con toda esa información, poder hacer un reporte y decirle, mira, esto es lo que está pasando en tu empresa, cosas que a ti la gente no te está contando, cosas que tú no has tenido a lo mejor el tiempo o el interés para ver o que están fuera de tu radar porque estás y pues eso, porque tú no lo ves, porque tú estás en tu oficina y tú no ves cómo están interactuando a lo mejor middle management con el resto de gente. Entonces, el poder explicarles lo que está pasando y luego el poder tener ideas de cómo solucionarlo, en plan, cómo podemos llegar hacia donde tú quieras estar, qué nos está suponiendo esto como empresa, qué estamos perdiendo. Entonces, bueno, pues es muy chulo porque me entero de muchas cosas y puedo ofrecer esos espacios de nuevo. Muchas veces esos uno con uno, a lo mejor son con mujeres, que es como, pues mira, ha pasado esto, pero muchas veces son con hombres de, pues es que yo me siento
pues es que a mí, ¿por qué a mí no se me dice? Entonces, el poder tener esos espacios de, bueno, a ver, vamos a ir para atrás. Y Virginia, ¿cómo percibes en general, bueno, o en concreto, ¿no? ¿Qué grado de receptividad te sueles encontrar en diferentes ámbitos, ¿no? Es decir, bueno, desde la gran empresa hasta otros ámbitos más psicoeducativos en los que te mueves. ¿Sueles encontrarte posturas hostiles, buen trato, receptividad, alguna anécdota? Pues mira, depende. De nuevo, no creo que todas las grandes empresas sean iguales, ni todos los colegios. Una de las cosas que más me gusta es trabajar con colegios, de nuevo porque para mí es muy apasionante el verlo desde la infancia. Eh, bueno, la gente lleva sus propias vistas, o sea, me refiero, cuando eres un profesor, eh, pues sí, hay gente que está encantada de oír lo que tengo que decir, hay gente que está muy sorprendida y deseando ser parte de la solución y hay gente pues muy defensiva. Pues es que esto siempre lo hemos hecho así, pues es que esto es porque es natural. Y entonces, pues, bueno, creo que eso es el trabajo muchas veces, es el tener la capacidad de sostener esos espacios en los que bastantes posturas, o sea, podemos escuchar a todas las posturas, pero, pero podemos guiarlas y podemos enseñarles las cosas. De nuevo, por eso cuando gente me dice, es que esa es tu opinión, es como, bueno, eh, sí, pero es que no todas las opiniones valen lo mismo. O sea, yo hay cosas de las que no opino porque no sé. Yo entiendo que si habláramos de psicología, yo no te podría decir, pues es que yo opino diferente y tú me dirías, pues muy bien, pues tu opin, pues con tu opinión. Entonces, bueno, creo que con los temas de género muchas veces la gente cree que todas las opiniones valen igual. Mi opinión basada en mi experiencia es igual que la de alguien que está dedicado a esto. Entonces creo que crear esos espacios en los que respetas que para esa persona esa opinión es muy importante y eres capaz de modelarla o de enseñarle o de desafiar esa opinión con respeto y aguantar esas conversaciones y ese sujetar la mano de alguien eh, para que pues vea las cosas de otra manera. eh, pues eso, a veces es muy fácil, casi siempre es muy gratificante y a veces es pues complejo porque la gente se pone muy Entiendo. defensiva. Bueno, dos conclusiones, algún consejo cotidiano práctico, así un poco entre tú y yo. No sé, pensemos en los padres y madres que estén ahora mismo en un momento decisivo para con sus hijos, ¿no? Y donde apuntar bien pueda ser importante. Yo creo que este consejo, y no hace falta que sea para padres, sino en general para todos, es acostumbrarnos al pensamiento crítico de, ¿esto se lo diría a un niño? ¿Esto se lo diría a una niña? ¿Le hablaría así a esta persona si fuera un hombre? ¿Le hablaría así? ¿Le tocaría la cintura pasando por detrás de ellos si fuera un hombre? A lo mejor no. O sea, cuando hagamos algo, me molestaría que esta persona tuviera esta autoestima así tal, me molestaría que esta persona llorara. Si fuera mi hija llorando, le diría, bueno, es lo que hay. O sea, creo que acostumbrarnos a hacer el ejercicio de pensamiento crítico de, haría lo mismo si la persona fuera de otro género. Creo que eso es fundamental porque es muy fácil de hacer y te das cuenta que muchas veces la respuesta es no. Le dejaría llevar esta ropa, le dejaría jugar con estos juguetes, me molestaría que viera esta serie. Mm, si este libro lo leyera y todos los Ajá. personajes estuvieran cambiados, me sentiría rara. Si viera esta serie y todos los personajes estuvieran cambiados, ¿qué pensaría? Eh, entonces, o cuando vas a una tienda de ropa, ¿qué significa esta ropa? ¿Qué tipo de mensajes estamos mandando? ¿Por qué este eslogan está bien? ¿Por qué estos colores? Porque creo que el pararnos a mirar, o sea, el consejo que le daría a todo el mundo es, en vez de lanzarnos a la defensiva, pararnos a mirar alrededor y decir, a ver, cuánto de género hay alrededor de los niños, de nuestras vidas, de Ajá. nuestras amistades, de lo que consumimos. Eh, y luego pensar eso, en plan, ¿lo haría si fuera al contrario? Y si no, ¿por qué no? Así que supongo que un ejercicio más eso de ser intencional Entiendo. cuando reflexionemos. Ser intencional cuando reflexionemos. Eso está muy bien.
Bueno, Virginia, personalmente me voy a quedar con, bueno, el estar más atento a esta visión de género que me ayuda a despertar. La quiero tener más presente, quiero tener ojos más disponibles para eso. Algunos de los pacientes que más me ponen en dificultad, a veces son pacientes que, bueno, pues que tienen cierta duda o que están en cuanto a lo que es la definición de su identidad de género, bueno, tengo algunos Ujú. pacientes que tienen, en fin, pues esta lucha interna, ¿no? Entre, oye, pues mi entorno familiar no está cómodo con que yo quiera hacer un posible cambio de sexo, yo mismo o yo misma tengo dudas, ¿no? Sobre si, en fin, seguir siendo una mujer, sexo biológico en el que he nacido, o, en fin, reorientarme hacia otro sexo. La verdad que son, bueno, para mí pacientes que, hombre, que ante todo me despiertan un enorme interés, una ternura y un deseo de ayudarlos, ¿no? Y de acompañarlos, pero también muchas veces es difícil saber qué decirles y, y bueno, no sé si te despierta alguna reflexión o al menos compartir contigo que me ponen en una situación muy retadora a veces, ¿no? Para mí, y más en un momento como estamos viviendo ahora mismo, en el que Ajá, incluso dentro del feminismo hay bastante transfobia, eh, para mí es muy importante que las personas no binarias y trans ajá, estén incluidas dentro de esta conversación. Eh, Creo que mucho de las dudas y del dolor no es tanto de su identidad, sino de la transfobia en sí misma. O sea, creo que hay muy poco espacio para explorar nuestra identidad y quiénes somos. Eh, cuando yo doy charlas, hablo de, lo primero que hablo es de la diferencia entre sexo y género, que creo que mucha gente todavía no entiende que hay una gran diferencia, y cómo es verdad que hay opresiones que están basadas en sexo y cómo es verdad que hay opresiones que ajá. están basadas en género, cuando hablamos de misoginia, ¿no? Entonces, es verdad que hay mujeres, las mujeres sufrimos ciertos tipos de opresiones por nuestro sexo, pues si piensas en la pobreza menstrual, la mutilación femenina, bueno, hay un montón de cosas que están basadas realmente en nuestra Sí, sí. biología, la falta de investigación médica en nuestros cuerpos, todo ese tipo de cosas. Pero esas también afectan a los hombres trans y a las personas no binarias. No podemos excluirles de la conversación. Cuando hablamos de género y estamos hablando de, o sea, al final el género es un constructo social, el género no es lo mismo hoy que fue, no es lo mismo en esta cultura que en otra cultura, o sea, el género y además estamos viendo ahora dentro de los movimientos transactivistas que la conversación está cambiando muy deprisa, o sea, frases que usábamos hace 4 años no están completamente pasadas, están apareciendo nuevos lenguajes, están apareciendo nuevas palabras e incluso dentro de la comunidad hay muchísima diferencia porque de nuevo sus experiencias no son monolíticas. O sea, hay personas no binarias que se consideran trans, hay personas no binarias que no se consideran trans, hay personas que se sienten muy cómodas con el término queer, hay personas que no, hay personas que utilizan neopronombres que son solo suyos, hay personas que utilizan otro tipo de pronombres. O sea, hay un ejercicio, o sea, las cosas están cambiando muy deprisa. Y de nuevo, yo soy muy fan de crear espacios. O sea, un amigo mío que es trans me definió su género como el lugar en el que él se siente en casa. O sea, yo cuando tengo esta conversación con mis hijos, el otro día estábamos en una clase y había una amiga mía es trans y Eric me dijo, porque él, y yo le dije, no es él, cariño, es ella. Y me dijo, es él. Y yo le dije, mira, esta chica cuando nació todo el mundo le dijo que era un chico, porque cuando nació pues tenía esos genitales y la gente asumió que era un chico. Pero ella nos ha dicho que es una chica. Entonces, ¿tú quién crees que sabes más lo que es ella? ¿Tú o ella? ¿Quién crees que lo sabe mejor? Y entonces Eric me dijo, pues obviamente ella. Y yo, bueno, pues si ella nos ha dicho que es una chica, pues ¿por qué no la vamos a creer?
Digo, si tú mañana me dices, si todo el mundo mañana te dijera que tú eres una chica, Eric, ¿tú qué serías? Y él, pues un chico. Y yo, exacto. Entonces, creo que creer a la gente, y eso no significa, y creer a la gente incluso en esos periodos de exploración, en plan, mira, es que no sé quién soy y ahora mismo necesito entender quién soy y definir esto para mí. O sea, en qué momento dentro de este constructo social, dentro de estas palabras, dentro de esta sociedad en la que sé que voy a ser tratado de una determinada manera, tener ese espacio para entender qué es mi hogar, qué es más auténtico para mí mismo, cuáles de estas verdades es mi verdad. Y creo que es muy doloroso porque no lo dejamos hacer, porque tenemos tanto miedo y porque tenemos tantos prejuicios que erradicamos todo eso. Metemos, ya te digo, a la gente en cajas y es como, esta es tu caja y por favor no te salgas. Y penalizamos tan severamente a la gente que intenta decir, mira, es que esto para mí no funciona. Si te funciona para ti, muy bien, pero esto para mí no. Entonces, bueno, es una conversación en la que para mí es fascinante. Y de nuevo, yo siempre hablo de compasión y curiosidad. En plan, pues cómo podemos tener pues, compasión por todo el mundo y cómo podemos tener curiosidad, en plan, pues, ¿por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué significa esto para ti? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo quieres que te trate? Y entender que no es sobre nosotros. Muy bien, querida Virginia, espacios donde explorar, ¿no? Crear espacios donde explorar, con curiosidad y con compasión. Me gusta. Bueno, estoy contento de que en este momento, ¿no? Después de habernos conocido en 1999, poder estar aquí juntos en 2024 y hablando sobre temas que, bueno, que nos motivan a ti como especialista, a mí como curioso, y creo que es un tema que también como psicólogo, psicoterapeuta, me tiene que importar y, bueno, me ayuda mucho pues encontrarme contigo y estimular eso, ¿no? Bueno, ¿crees que hemos podido acercarnos al menos, ¿no? Dentro de lo que en una hora, ¿no? Se puede hacer, pero yo creo que es una genial intro para ponernos a leer tu libro ahora, ¿no? Claro que sí. Eso espero. Pues sí, yo además estoy súper orgullosa de ese libro. La verdad. O sea, creo que sobre todo que es bastante converso. O sea, no es pesado, es un libro muy como yo hablando. O sea, me refiero que no es de académicamente. O sea, que tú cuando lo oyes me vas a oír. A mí, mis amigos siempre es como, es que te oigo hasta el acento. O sea, puedo oír tu acento cuando leo. Que eso para mí era importante, ¿no? El poder tener una conversación con la gente. En uno de mis podcasts recientes leí una pequeña frase. Seguramente escuchaste el podcast y tienes la frase en la cabeza, pero aunque la voy a repetir del otro día, pero me viene mucho a la cabeza cuando pienso en ti. Entonces te la voy a dedicar, ¿vale? Dice así: mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. De Eduardo Galeano. Virginia Méndez, gracias por estar aquí, por tu tiempo. Sí. De nada.